اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. La tercera condición del exégeta al momento de querer interpretar o explicar el Corán es la creencia correcta. Nosotros dijimos al principio, si recuerdan, que al fin y al cabo el pensamiento del hombre muchas veces afecta al momento de querer interpretar una realidad. Hay veces dos hombres con dos pensamientos totalmente diferentes, dos culturas totalmente diferentes, se enfrentan a un mismo fenómeno y cuando quieren percibir ese fenómeno, lo perciben de una manera totalmente diferente. Nosotros en mística, en el misticismo islámico y en la ciencia de la mística, digamos, de cualquier religión, tenemos un punto que tiene que ver con el criterio o el referente de la veracidad del discurso místico, y es que cuando un místico se encuentra con un fenómeno determinado en la visión mística, cada místico supuestamente interpreta su propia visión según el marco cultural y de la mentalidad que tenga el místico. Por ejemplo, si hay un místico judío, uno cristiano y un musulmán que se encuentran con el hombre perfecto, místicamente, en una visión mística, se encuentran con el fenómeno de hombre perfecto, muy probablemente cuando quieran interpretar y de alguna manera describir lo que han visto, el judío muy probablemente diga que vio a Moisés, el cristiano a Jesús y el musulmán a Muhammad. Eso es totalmente normal y es algo aceptado místicamente hablando. ¿Por qué? Porque generalmente la interpretación que uno da de la realidad está totalmente relacionada a la mentalidad, al marco cultural digamos, del individuo, y a lo que uno conoce como realidad o reconoce como realidad. El tema del Corán del mismo modo, como dijimos aquel ejemplo, si yo como por ejemplo materialista quiero interpretar el Corán, obviamente todo lo que vaya a leer le voy a dar una interpretación materialista. Como muchas personas ignorantes, por ejemplo, hay algunas aleyas que después vamos a hablar de este tema. Hay algunas aleyas que hablan en apariencia, lo que aparece, digamos, como versículos o aleyas, aparecería como que Dios tiene cuerpo, por ejemplo. Lo que habla de la mano de Dios, del rostro de Dios, o que Dios viene junto con los ángeles en fila. Entonces, algunos ignorantes, sin tomar en cuenta todas las enseñanzas de la teología islámica, sin tomar en cuenta todas las narraciones que aparecen sobre el hecho de que Dios no tiene cuerpo, sin tomar en cuenta la sentencia del intelecto, de la razón pura que, digamos, no corporiza a Dios, dicen, bueno, entonces Dios tiene cuerpo. Es una interpretación, digamos, muy sin sentido. ¿Por qué? Porque está basada en una mentalidad muy cerrada de que, bueno, uno entiende lo que dice el Corán según la apariencia, digamos, según lo que uno lee, que es totalmente erróneo. Porque las palabras no están, digamos, separadas del intelecto, separadas de la razón, separadas de la cultura, separadas de los argumentos teológicos. O sea, las palabras, al fin y al cabo, tienen que ir en el contexto y en el marco del Islam. Ya en el Islam quedó claro que Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar una palabra que diga, por ejemplo, que Dios tiene mano como que Dios tiene cuerpo? Entonces, es necesario que haya una creencia correcta, que el exégeta, desde su creencia islámica, pueda enfrentar al Corán, que obviamente su creencia también tiene que ser al mismo tiempo basada en el Corán. Al fin y al cabo, el musulmán, su creencia se basa en el Corán. Entonces, muchas cosas de nuestra creencia es cierto que son racionales en una primera instancia, y el tema de la existencia de Dios, del monoteísmo y sus principales, digamos, cualidades, características, epítetos, nombres, todo eso puede ser comprobado a través del intelecto. La profecía, la revelación, la vida después de la muerte, todo eso puede ser de alguna manera relacionado a las ciencias racionales, intelectuales, con argumentos, con filosofía, con pruebas, de alguna manera una forma racional de poder entenderlo. Pero hay muchas cosas que el mismo Corán nos las dice, por ejemplo, los detalles de la vida después de la muerte, eso son cuestiones del Corán. Entonces, el mismo intérprete y exégeta tiene que tener una relación con el Corán, de tal modo que el pensamiento que haya creado sea un pensamiento coránico, y con ese pensamiento entre en el Corán y lo interprete. Lo otro tiene que ver con el idioma árabe, que esto ya es un tema netamente técnico. Está muy claro que el Corán fue revelado en idioma árabe.
y en el idioma árabe fusha. Fusha significa el idioma literario, clásico. El árabe tiene dos tipos de idioma. El idioma de la literatura, de la biografía, de la bibliografía, de los medios de comunicación hoy en día, de las academias y el idioma, digamos, de los libros, y un idioma hablado coloquial, que es el que habla, por ejemplo, los dialectos libaneses, sirios, palestinos, jordanos, iraquí, del norte, del sur, o sea, cada zona tiene su propio dialecto, que obviamente hay una gran diferencia entre los dialectos. Muchas veces entre dos árabes, por ejemplo, uno de Siria, supongamos, con una persona de Egipto quieren hablar y tienen que hablar con un idioma literario y clásico para poder entenderse, porque si cada uno hablara con su propio dialecto no podrían entenderse entre sí. Entonces, bueno, está claro que el idioma del Corán es un idioma clásico, además es un idioma árabe antiguo, por lo tanto hay que tener conocimiento del idioma árabe fusha, que es este idioma literal. Y eso es una condición fundamental. Está muy claro que aquel que no maneja el árabe se le hace difícil poder interpretar el Corán. Por eso estamos muy en contra de aquellos que se dedican a interpretar el Corán desde las traducciones a los idiomas europeos, al inglés, al francés. Mucha gente ha escrito libros, por ejemplo, yo he visto gente que no tenía ni idea de lo que es ni siquiera una alif, la letra A en árabe, pero que interpretan el Corán y escriben libros y escriben sobre las contradicciones del Corán y sobre la debilidad del Corán. Ahora, ¿cómo puede una persona que no tiene un conocimiento mínimo del idioma árabe, que es la primera herramienta fundamental para poder entender el Corán, venir a interpretar el Corán y, digamos, y sacar de la galera cualquier tipo de información? Está muy claro que eso es un grave error. Entonces, hay, para hacer un resumen de lo que venimos hablando, 4 condiciones fundamentales que dijimos. La primera condición es esa mentalidad islámica de lo que es el Corán, de que el Corán es el libro de Dios, es revelación divina, es el mensaje de Dios, no es la obra de un ser humano y que es relativo a Dios. La segunda es este concepto general del Corán, o sea, tener conocimiento de lo que es el Corán, de que algunas aleyas son de la Meca, otras son de Medina, de la historia de la revelación, de que durante un tiempo no hubo revelación, de que algunas aleyas se repitió su revelación, de que algunas aleyas, por ejemplo, se revelaron después de haberse cerrado la sura, entonces el profeta puso la aleya en el medio de la sura, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas que tienen que ver con las ciencias coránicas y el estilo del Corán. Lo tercero es el tema de las creencias islámicas. Una persona que no tiene una creencia islámica no puede ser exégeta del Corán, no puede interpretar el Corán, porque obviamente la interpretación de cualquier fenómeno, no solo del Corán, de cualquier realidad y la percepción de cualquier realidad se desarrolla a través de ese marco que uno tiene mentalmente o culturalmente hablando en su interior. Si yo soy musulmán, veo las cosas como un musulmán. Si uno es incrédulo, ve las cosas como un incrédulo. Entonces, para el musulmán, Dios va a ser el creador del universo, y para el incrédulo, Dios va a ser, por ejemplo, un cuento de hadas, o va a ser una fábula, o va a ser mitología. Entonces, muchas veces la cultura de uno, la cosmovisión de uno, la doctrina de uno, afecta directamente a la interpretación de la realidad. Y finalmente, el tema del idioma árabe, que es también fundamental como una condición que tiene que ver con la herramienta para entenderlo. O sea, si el Corán está escrito en árabe, hay que leerlo en árabe y hay que interpretarlo en árabe y hay que reflexionar sobre él según lo que se lee en árabe. Por lo tanto, hay que tener estas herramientas necesarias técnicas para poder entender el Corán. Alhamdulillah Rabbil Alamin.